Hola, bienvenidos a Fernando Ferlaso a En Busca de lo Enigmático. Después de un tiempo sin realizar ningún vídeo, pues me he decidido a continuar pues con esta serie de vídeos explicativos sobre diversidad de temas que a todos nos interesan. En esta ocasión voy a hablar de una forma breve, espero que clara y resumida, sobre Jesús y las religiones. Hablar de Jesús y las religiones, pues quería tratar este tema porque muchas veces se nos da a entender como que la religión va ligada intrínsecamente, va ligada de una forma inseparable a la figura de Jesús, de Jesucristo. Y bueno, pues después de hacer mis indagaciones, mis estudios, he podido llegar a la conclusión de que realmente, pues, por una parte debemos hablar de la figura de Jesús y de otra de lo que son en sí las religiones. Incluso dentro de lo que es hablar de Jesús, cabría hablar de ese Jesús histórico, ese Jesús el hombre, y del Cristo, ese ser perfecto de luz que, como él dijo, es el camino, la verdad y la vida. Podemos deducir que estamos hablando de Jesús como el Hijo de Dios. Es un ser que no es tan solamente humano, sino que va más allá. Y esto pues comienza mucho antes. La misma Virgen María pues también fue creada por Dios, tratándose de un ser humano especial, pues el espíritu que fue infundado en el momento de su concepción, de sus padres, de Joaquín y Santa Ana, pues resulta ser un alma, un espíritu puro, especialmente concebido para dar a luz al que fuese el Jesús, el Cristo, Salvador y Redentor del mundo. Entonces nos encontramos con realidades complejas para entender por el conocimiento humano, como en un primer lugar la Virgen María tiene una naturaleza, una concepción inmaculada, de ahí es la Inmaculada Concepción, la concebida sin mancha de pecado. Ya nos encontramos entonces que no es un ser humano al uso, ya tiene mucho que ver con lo divino, con lo extraterrestre. Y de otra parte, cómo fue concebido Jesús sin intervención de varón,
por obra del Espíritu Santo. María permaneció sin tener ningún tipo de relación y fue concebido así Jesús. Estaríamos hablando de que Jesús fue una especie de híbrido entre humano y divino, humana por la Virgen María y divino por su concepción divina. Para entender un poco esto, pues nos vamos a, ya digo, a hablar de un poco de la historia del cristianismo. Hablar de la historia del cristianismo es remontarnos a esas raíces judaicas, a las relaciones con el mundo helenista. Son unos inicios del cristianismo, de la iglesia cristiana primitiva, que comienza con Jesús y los apóstoles. Termina esa etapa de Jesús y los apóstoles, esa etapa apostólica, y nos vamos al siglo I con los mártires del siglo I, los apologistas, así como los escritos, la Didaché y el Acta de los Mártires. Más tarde, a continuación, aparecerían las primeras herejías y las religiones competidoras. Pues esto en lo que hace referencia a la historia del cristianismo. Por último, quería destacaros lo que es el mapa de lo que es la evolución del cristianismo, para hacer hincapié de lo que quería realmente hablar también en este capítulo, de cómo de un lado tenemos al Jesús, al Cristo, y por otro las iglesias, las religiones, para ser más conciso. Aquí os muestro el mapa. Casi prefiero más que veáis el mapa, puesto que está en inglés, explicar cómo hay un cristianismo inicial. En el año 451, con el concilio de Calcedonia, se divide este cristianismo inicial en arianos y en nicianos. En el siglo XI nos encontramos ante el gran cisma, en el que se divide la Iglesia católica de la Iglesia ortodoxa. Vemos como aquí, a mediados del siglo XVI, aparecen los cátaros, la Reforma protestante más adelante, a la cual aparecen numerosos movimientos como los anabaptistas, los menonitas, los luterianos, los bautistas, los unitarios, los restauratienses, los pentecosteses, los metodistas, los calvinistas, los presbiterianos, los anglicanos, los episcopalianos. Luego estaría la Iglesia latina, la Iglesia católica de los 21 concilios,
la Iglesia ortodoxa de los 7 concilios, la Iglesia asiática, en fin, este es un poco el vídeo que quería mostraros de cómo de un lado está ese Jesús histórico y de otro las religiones. Se nos ha dado a entender como que va todo unido y realmente lo podemos, como he dicho, esquematizar, pormenorizar, los podemos distinguir las distintas religiones de tal modo que podemos observar como si bien van relacionadas tanto histórica como doctrinalmente unas con otras, pero realmente son movimientos distintos, todos con un denominador común, el inicio del cristianismo, y que trata de explicar esa realidad de Jesús que se hizo hombre para que seamos algo más que hombres, que es por lo que Jesús se hizo Cristo, es el Salvador de todos y el ser de luz, por ser perfecto, por antonomasia. Y bueno, este es un poco lo que quería hablaros en el día de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo de Fernando Ferlaso de En busca de lo enigmático. Un fuerte abrazo.